días, hermanos, y a cada una de las personas que nos están acompañando en esta mañana. Muchas bendiciones, feliz día. Hoy día puedan disfrutar junto a su familia, a su gente. Estamos en un día especial, un día que no pasa inadvertido en mucha parte del mundo, donde recordamos como fecha la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no necesariamente mucha gente hoy día en estas fechas, inclusive producto de la tecnología, han entrado en conflicto con el 25 de diciembre, algunos hablando de que es una fiesta pagana, otros que no, que era la celebración del sol, los mayas, aztecas. Han puesto un montón de conceptos, olvidándose realmente lo que significa. Yo le digo, yo me siento agradecido que en el mundo, por lo menos en el mundo, haya un día donde recordemos que nació Jesús. Haya sido en abril, que lo más probable para nuestras fechas, según los datos arqueológicos que encontramos en la Biblia, porque cuando nació Jesús dice que había pastores en la región. Y la única fecha donde hay pastores en la región es justamente en el periodo de invierno del otro lado, porque bajan a la costa a poder estar con sus rebaños. Es lo mismo que aquí cuando se van en las veranadas, pero después bajan. Y dice que habían pastores en la región, así que lo más probable tiene que haber sido en esas fechas. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2, porque realmente no solamente hablamos del nacimiento, también en muchos lugares, en muchas casas, se hace mención a los sabios que vinieron del oriente. Vinieron de tierras lejanas, algunos piensan que pueden haber venido de Irak, otros de Irán. Otros piensan que haber venido de la zona de donde estuvo Daniel. ¿Se acuerda que Daniel anunció la venida del Mesías? Y lo más probable que estos hombres, personas que estudiaban la astrología, siguieron la señal que había dado por profecía el Señor que iba a venir una estrella. Y encontramos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judá en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que a propósito es una mala traducción, lamentablemente al español, porque en el original no dice magic, que vendría siendo magos, sino dice sabios, ¿ya? Y si usted busca traducciones muchas más antiguas, inclusive la Reina Valera del 95, que es la más moderna, o la contemporánea, ya lo corrigió y dice sabio, ya no dice mago como la del 60. Hago la aclaración porque dice, ¿cómo unos magos? Sabios, ¿ya? Dice versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eso sabemos que era una mentira, porque el rey Herodes quería asesinar al niño, y es producto que justamente después manda a asesinar a todos los niños menores de 2 años. Tristemente, y para mucha gente hace memoria o hace bromas el 28 de diciembre, pero el 28 de diciembre se conmemora a nivel mundial la muerte de estos niños. Por eso se llama el Día de los... haciendo memoria de lo que sucedió, donde se cree que se calcula en la historia, se habla de más o menos 2 millones de niños muertos. Y que se celebra el 28 de diciembre, y aparte de eso es el día más glorioso, porque nací yo. Estoy cerquita de cumplir, por si acaso, estoy de cumpleaños el 28, y no es broma. Cuando gente me dice,
¿Y usted, pastor, cuánto de cumpleaños? El 28 de diciembre. Ya, pues déjese de bromear, si todo el mundo hace broma en esa fecha. No, es realmente. Y fue 2 por 1 por si acaso. Ya, celebramos 2 cumpleaños, porque viene mi hermano gemelo, tengo un gemelo. Así que ahí tenemos el regalón por si acaso, el regalón. Así que vemos que Herodes manda a matar, quería saber información, y dice el versículo 10, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, por si acaso, ¿a dónde entraron los reyes magos? A una casa, no entraron al pesebre. Se cree, esto es solamente historia, se cree que Jesús tiene que haber tenido alrededor, muchos creen entre 6 a 8 años, cuando los magos recién pueden ver al Señor Jesucristo. Ya. En nuestra tradición, o en la tradición cristiana, ponen a los magos en el pesebre, por eso la gente lo pone ahí, pero dice que al entrar en la casa, ya, le adoraron, y vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, porque Dios, Jesús es rey, incienso, obviamente, y eso lo voy a explicar más ratito, y mirra, que también lo voy a explicar. Así que realmente, mi hermano, nos atrevemos a afirmar que si hay algún día realmente en el año, el cual podemos estar casi seguro, lo puedo decir que casi seguro, no nació el 25 de diciembre el Señor Jesucristo, pero sí a nivel mundial se recuerda el nacimiento de Jesús. Ahora, es lícito, e incluso yo creo que para nosotros es digno, inclusive de adorar y alabar a Dios y meditar en la encarnación del Señor Jesucristo. Porque dice en el libro de Juan, y quiero que vayan allá, y después de esto vamos a orar para bendecir la palabra de nuestro Señor, en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1. Así que realmente damos gracias a Dios por el cumplimiento de su promesa, y hoy día, inclusive si vamos a celebrar algo, deberíamos estar celebrando el cumplimiento de la promesa de Dios hacia nosotros. Dios cumple. Y Dios había dicho en el libro de Isaías que iba a venir un Salvador, iba a venir Emmanuel, Dios con nosotros, iba a estar con nosotros, iba a habitar con nosotros. Ese Dios invisible que nadie había visto y que nadie ha visto, se hizo carne. Y es por eso que dice el Evangelio de Juan, dice en el versículo 1, dice en el principio era el verbo, o en el griego vendría siendo logos, que viene a ser la palabra encarnada. Cristo mismo encarnado, Dios mismo encarnado. El verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué dice? Que esa es otra connotación que hoy día el mundo a veces confunde, que piensan que Jesucristo es algo diferente a Dios. Jesucristo es el verbo, y Dios es el verbo, diciendo que son los mismos. Y era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y estamos todos juntos, y después de esto vamos a orar, porque esto es lo que se celebra en el día de hoy. Más allá del nacimiento del Señor Jesús, se cumplió, y dice el versículo 14, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana de permitirnos estar aquí en tu casa, Dios, donde venimos a adorarte, a alabarte, a honrarte con los cantos, con también, Dios, a aprender de la palabra de nuestro Señor. Que en especial en este día, un día de ajetreo, un día también de celebración, podamos por algunos minutos o quizás reflexionar todo el día, que es el día donde la promesa del Mesías se cumplió, donde vino justamente el Verbo, Dios mismo se encarnó y estuvo y habitó entre nosotros. Y hoy día damos gracias a Dios porque habita en nuestros corazones. Mi Señor, bendice esta mañana a cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Bendice a cada uno, a nuestros hijos, niños también que están en sus clases, y tú lo estés acompañando ahí, también aprendiendo
lo más probable, de este hermoso nacimiento. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo quise mirar con atención justamente a estos magos, a esta gente que venía del extranjero, porque me siento identificado. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo, había una profecía que venía el Señor Jesucristo, un Salvador sobre el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, y lo dije el otro día en una enseñanza, que el pueblo de Israel confundió justamente este concepto del Salvador. Porque el pueblo de Israel fue tan nacionalista, producto de toda la historia, por todo lo que ha pasado, por el sufrimiento que pasó Israel, ha sido hasta el día de hoy, y mucha gente, yo sé que vemos las noticias y damos nuestra opinión, pero ojo, desconocemos muchas veces la historia, el pueblo más esclavizado en el mundo ha sido Israel. Y a veces nosotros miramos un par de noticias, todo lo que está sucediendo en la franja de Gaza, y la gente da su opinión sin saber cómo han barrido con Israel durante el comienzo. Lo dije el otro día, ha sido esclavo, esclavo y esclavo y esclavo. E inclusive podemos ver en los relatos justamente, o podemos saber de la historia del imperio de los faraones, cómo el pueblo de Israel fue esclavizado por 400 años bajo el imperio de los faraones. Después fue esclavizado por Babilonia. Y ahí es donde aparece a Daniel. ¿Se acuerda que el profeta Daniel es llevado como esclavo a donde Nabucodonosor, uno de los reyes importantes conocidos en la historia? Y así sucesivamente te podría hablar de muchas, cuando estuvo con los persas, con los griegos macedonios, y también te puedo hablar de que estuvieron con el imperio romano siendo esclavizados. Y así sucesivamente, y después siendo expatriado, y bueno, Israel ha andado por el desierto hasta que en el año 1948 recibe una tierra producto de que la ONU le cede un terreno que por si acaso no era de nadie, ahí donde mucha gente se confunde, pero no vamos a entrar en esos detalles porque a mí no me gusta hablar de política y todas estas cosas que hay, pero hay que entender que el pueblo de Israel también cometió el error de pensar de que Jesucristo era solo para ellos. Y no, porque podemos ver que el día que nace el Señor Jesucristo y viene, dice que vinieron unos magos del oriente. No eran judíos. Lo más probable que tienen que haber sido árabes, babilónicos, pero ellos entendieron que esa profecía que habían leído, lo más probable, se estaba haciendo real. Y llegaron y querían justamente, ellos preocupados, querían saber dónde era el nacimiento, dónde estaba la fuente. Y es por eso que vemos en la Escritura que estos hombres sabios vinieron a la nación escogida y no dieron aviso del cumplimiento de la profecía, por si acaso, a Herodes, que quería matar al Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, a pesar de que vinieron extranjeros, ¿el pueblo de Israel creyó que era el Mesías? No. Lamentablemente no creyeron que era el Mesías, lo rechazaron, y adivine quiénes comenzaron a adorar a ese Mesías, y es lo que hoy día conocemos como la iglesia. Puros extranjeros, puros gentiles. Nosotros, mi hermano. Por eso me siento identificado con estos personajes que son personas que no son judías y van a adorar. Y hoy día en el mundo entero, 25, estamos celebrando en este 25, estamos celebrando en el mundo entero, la gran mayoría no extranjeros, celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice en 1 de Juan, por favor, en 2 de Juan, que diga en 1 de Juan, disculpe, 1 de Juan 2, disculpen, es que estoy leyendo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 28. Primera de Juan 2, 28. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque hoy día estamos hablando de estos hombres sabios, o de estos magos como fueron mencionados. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en ¿quién? En Cristo. Permanecer en Él. Para que cuando se manifieste, tengamos ¿qué cosa?
confianza. Mira, por si usted no sabe, si usted nos está acompañando aquí, o es nuevo y tiene poquito conocimiento de la Escritura, así como el Señor Jesucristo vino hace 2000 años atrás, va a volver. Porque esas son otras profecías. Y mucha gente tiende a pensar de que son cuentos, que cómo estas cosas van a suceder, pero cómo creemos que nació en un pesebre metido ahí diciendo que era el rey. Hay tanta opinión. Déjame decirte que cada una de las cosas que la Biblia ha ido mencionando en los años, por eso es un libro, comillas, es un libro muy estudiado por mucha gente, porque cada cosa mencionada se ha ido descubriendo o se ha ido comprobando y cumpliendo. Solamente, imagínense, cuando ha escuchado usted de que el Señor Jesucristo, no sé, iban a venderlo por 30 monedas de plata. ¿Ha escuchado que Judas lo iba a traicionar? Lo ha escuchado. Pero ¿sabe que eso estaba escrito casi 600 años antes de eso? Y si va, por ejemplo, y dice que va a ser colgado o va a ser traspasado con clavos en sus tobillos, eso fue escrito más o menos 4000 años antes. Entonces, cuando empezamos a mirar cada una de las partes que habla de la venida del Señor Jesucristo, se fue cumpliendo cada una de ellas, que iba a ser puesto una capa sobre su espalda con sal, escrita por el rey David. Sucedió después cuando le pusieron su capa y su corona de espinas. Cada una de las profecías se han ido cumpliendo, pero hay una profecía que todavía no se cumple. Y la profecía que Tesalonicenses nos habla, por ejemplo, que algún día el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo viene por segunda vez y viene a buscar ¿a quién? A la iglesia. Y viene a trabajar paralelamente también con el pueblo de Israel, pero viene por su iglesia. Y dice en este texto: ahora, hijitos míos, permaneced en él, porque cuando se manifieste en un futuro tengamos fe, que vendría siendo un sinónimo de confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanezcamos por si acaso en él, mi hermano. Y ese término, no nos alejemos avergonzados, es como que tengamos vergüenza de que algo que no creíamos sucedió. No, yo no creo que es así. Y de repente sucede. ¿Cómo quedamos? Tenga fe, mi hermano. Estamos celebrando esta Navidad y le estoy pidiendo que en esta Navidad, si usted está celebrando Navidad, es porque creyó en el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero no solamente crea en el nacimiento del Señor Jesucristo, crea también que Cristo viene. Por eso, ¿debemos ser sabios? Los hombres sabios creen en las cosas que todavía no suceden. ¿Usted se cree sabio? Crea en las cosas que usted todavía no sucede. Ayer estábamos en la mesa con uno de mis hijos ahí conversando. No está, no lo veo ahora. Por ahí anda. Y estaba hablando con otro de mis hijos, el mayor. Mi hijo mayor le estaba aconsejando a uno de sus hermanos chicos. Y le decía a mí, el hijo menor me decía: papá, yo quiero tener el Samsung A54, parece que, ¿o no? ¿Alguien tiene ese número ahí o no? El modelo. Quiero tener el A54. Ah, ya, qué bueno. Entonces, papá, ¿te parece que para Navidad me regales la carcasa de ese celular? Y yo le dije: ¿pero cómo? Si ni siquiera tenés celular y quieres que te regalen la carcasa, vos. Y el hermano mayor lo estaba aconsejando. Le dijo: papá, es que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Déjalo, me decía mi hijo mayor, me decía: déjalo, hay que partir por algo, creyendo en algo. Si ya tiene la carcasa, lo siguiente va a ser, ¿qué cosa? No, le va a regalar la lámina. De a poco, de a poco. Usted al tiro se fueron al celular, la lámina. Pero ¿sabes qué? Eso, ¿sabe cómo se llama? O lo que estaban tratando de hacer ellos dos ahí sentados en la mesa y conversando este tema era simplemente tener fe en algo que todavía no
sucede. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Para muchos cristianos un pasaje que debería estar dentro de los pasajes que debemos saber de memoria, pero si usted está con nosotros aquí por primera vez, déjeme decirle que el Señor en el libro de Hebreos describió qué es la fe. Hoy día mucha gente dice, no, tener fe es creer en algo. No, creer en algo cualquier persona cree. La diferencia de la fe es que usted crea en algo que todavía no ve. Eso es fe. E inclusive cuando yo aplico la fe sobre algo que no tengo y eso llega, desaparece la fe. Ya no necesito fe, porque la fe se materializó. Ya no tengo fe. Si yo tenía fe que me llegara una botella con agua, tenía fe. Y una vez que llegó la botella con agua, no necesito fe, porque se materializó. ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe. La certeza. ¿Qué es lo que es una certeza? Algo que cree firmemente de lo que se espera. Es algo que espera. La convicción de ¿qué dice? Por eso, sin discriminar a ninguna religión, y ustedes saben que no hablo mucho de otras religiones, hay gente que viene por primera vez a nuestra iglesia y me dice, pastor, no vi ninguna imagen en su iglesia, ¿por qué? Y yo le dije, no, si hay una cruz en la iglesia. ¿Vio la cruz? Está abajo mío ahí. El tema es que la gente me dice, ¿pero por qué? Porque nosotros y cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios busca personas creyentes que no necesitan ver algo para creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces entienda, yo creo en Dios porque no necesito verlo, porque yo tengo fe que existe. Ahora, ¿pueden darme evidencias de la existencia de Dios? Sí, podemos tener mucho, podemos hablar históricamente, podemos hablar cosmológicamente, podemos hablar antropológicamente, que en todo el mundo gente que no ha escuchado de Dios cree en un Dios. Y así sucesivamente podría dar muchas razones por qué creemos en Dios. Podríamos hablar de leyes como de termodinámica para hablar de la existencia de que hubo un creador detrás de la creación, porque las cosas no nacieron espontáneamente. Podemos hablar de leyes físicas hablando de la causa y efecto. Nada se originó de la nada. Algo sucedió o alguien hizo que sucediera. Para mí, Dios. Y ese mismo Dios fue el que dijo que iba a venir Él mismo en carne e iba a morir por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. Y una vez que nos diera vida eterna, Cristo iba a volver a nosotros. Por eso, mi hermano, entienda que el Señor dice que de lo vil del mundo escogió, pero para avergonzar a los sabios, porque los que son del mundo, que no tienen mucho conocimiento, se volvieron más sabios que los sabios. ¿Usted se considera un sabio? ¿Cree en Cristo? Los magos que vinieron del Oriente fueron llamados sabios en la Biblia. ¿Y habían visto a Cristo? No. ¿Habían escuchado de una profecía? Sí. ¿Eran judíos que sabían la tradición y las reglas? No. Solamente escucharon una profecía en algún lugar y dijeron, nosotros tenemos que ir a comprobar. ¿Y cuál era el grado de fe de ellos? Que llevaban regalos. Porque si usted, dése cuenta, si ellos no traen regalo, ellos, no llevemos nada porque en una de esas no existe. No, vamos a llevar y los vamos a entregar. Por eso tengo la fe que el 28 de diciembre usted va a llegar con un regalo. Siempre me aprovecho en esta fecha. Aunque ¿saben qué? Déjenme decirle, ¿quién nació por ahí cerca de Navidad o cerca de Navidad? ¿Alguien aquí nació cerca de Navidad? ¿En qué fecha naciste, hermano? ¿Cuánto? El 19. ¿Sabes qué, hermano? Todos los que nacimos cerca de Navidad sonamos. Es un día muy triste para mí. Hoy día en la noche van a haber poquitos regalos para mí. Y la gente va a decir, no, pastor, es que para el 28 te hago doble. Mentira.
O algunos dicen, tome pastor, regalo de Navidad y de cumpleaños. Así que papás, ¿hay papás sabios aquí? Si usted papá va a tener hijos, no los programe que nazcan en Navidad. Sea sabio. Entonces estos hombres, si realmente eran sabios, y así lo menciona la Biblia, ellos estaban esperando la llegada del Mesías, que iba a venir justamente de alguna de las tribus de Israel. Ellos conocían un poco del tema, aunque sabemos en la Biblia nos hablaba que las profecías de la venida de Cristo eran tan específicas, porque Israel se conformó, por si acaso, en 12 tribus. Y así estaba conformada. Cuando ponían el tabernáculo de reunión, que es donde siempre Dios, por si acaso, ha querido habitar entre nosotros, y ahí descendía Dios al templo que tenía Moisés, un templo hecho de carpas, por si acaso, géneros, y estaba dividida en 3 partes. Ahí llegaba justamente la presencia de Dios a ese lugar, donde nadie lo veía, llegaba al lugar santísimo, pero se ponían las tribus en orden, justamente apuntando los 4 puntos cardinales, y las 12 tribus de Israel se repartían en ese lugar para hacer memoria de que el Señor Jesucristo está en todo, o Dios está en todo lugar, y viene de todo lugar, de los 4 lados del oriente, del poniente, del occidente, de todo lugar viene el Señor. Y vemos justamente que el Señor fue tan específico, dijo, de esta tribu específica va a venir el Mesías. ¿Por qué tantas profecías específicas? Porque mismo Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre. Entonces cuando alguien viene y dice, porque Cristos han venido muchos, Mesías han aparecido muchos, pero que cumplan las profecías, ahí es donde entran en conflicto. Así que cuando alguien dice a mí, no, yo soy Jesús, y tú vienes descendencia de la tribu de Judá, no, yo no soy de Judá. Entonces no eres el Cristo. ¿Vienes de una virgen? No. ¿Vienes de esta descendencia? No. ¿Tu tatarabuelo era el rey David? No. Y cosas por el estilo que vamos a ir encontrando, que Dios fue muy específico. Por eso, cuando vemos aquí, cuando nació justamente el Señor Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron unos sabios. Creyeron en algo que no habían visto. Y solamente vieron señales, cosas externas de la profecía. Y hoy día nosotros exactamente igual, creemos en Dios porque vemos señales. Creemos en Dios porque no lo hemos visto, pero hemos visto señales en nuestra vida. Cómo Dios ha obrado con milagros, cómo Dios muchas veces se ha hecho, comillas, sentir en nosotros, cómo nos ha consolado en tiempo de dificultad, como en crisis que podríamos haber tirado la esponja, aguantamos porque sentíamos la presencia de Él en nuestra vida, cuando a un familiar se nos enfermó y cómo hicimos cadena de oración a Dios y pudimos sacar a esos familiares, no nosotros, Dios adelante. Son señales para decir, sigue creyendo en algo que no has visto. Y ellos creyeron en el mensaje divino. Por eso, cuando vemos ahí en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en el día del rey de Nore, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, su señal, hemos visto en el oriente y venimos. Si usted se da cuenta, no solamente ellos querían conocer al que se cumplía o en quien se cumplía la profecía, sino ellos también querían adorar al que estaba cumpliendo la profecía. Entonces piensa tú en esta noche, o piensa en este día. ¿Esta noche será una noche de adoración? ¿Será una noche de recordarnos de Él? ¿Será una noche donde levantemos quizás una oración en la mesa antes de cenar y decirle, Dios, te adoramos en esta noche, recordamos que tú viniste por nosotros? ¿O solamente nos vamos a ir de lleno a los regalos? Que a propósito, los regalos no son malos, porque hay gente a veces, yo te digo, me pregunta, pastor, pero los regalos, es que eso no, es que eso aquí, es que se llevan regalos a los paganos. Oye, hay tanta cosa hoy día, pero pierden la esencia. Hay que entender que el Señor dijo,
que más bienaventurado es. ¿Sabes que Navidad es un muy buen tiempo para demostrar el dar? Es el buen tiempo de ver ayudar a alguien. Yo veo eso en mucha gente que hoy en esta fecha o está solo, es un tiempo para dar. Hoy día tenemos en nuestro país muchos extranjeros, en nuestra congregación se compone de muchos extranjeros también, como 6 hermanos de diferentes nacionalidades, me refiero a los países de donde vienen, como 6 países están representados aquí. Y nosotros, uno trata de hacerlo, nos preguntamos, y ellos están solos, alejados de su familia, ¿no es un tiempo de dar cariño, dar consuelo? ¿No es un tiempo de decir, siéntate a mi mesa? Recordemos un momento que Jesucristo dio su vida y nosotros tenemos que dar algo más. Por eso la palabra de Dios nos muestra el mensaje divino del cual hacemos nosotros bien estar atentos. El Señor nos dijo que Él vino y vino a alumbrar y vino a traerlo, decía el día de la presentación del concierto que tuvimos en nuestra iglesia, que a propósito, si no vino al concierto, se perdió algo pero maravilloso. Estuvo espectacular, muy bueno, me emocioné y hasta el día de hoy seguimos conversando. Tan emocionada estaba ¿cómo se llama? La directora, que me llamó ayer como a las 7 de la mañana para preguntarme qué me había parecido. Así de emocionada. Ayer. Y uno pensaba, después del ajetreo, porque aquí hay esto. ¿Usted vino a la cosa? ¿Vino al evento? Bueno, déjeme decirle que después hay que volver a todo como está usted hoy día aquí. Ve bonito, ordenado. Estuvimos con mi hermano aquí, estuvimos con gente que se quedó. ¿Hasta qué hora nos fuimos? Como a la 1:30, 2 de la mañana nos fuimos. Y a las 7, pastor, ¿qué le pareció la presentación? Pero ¿sabes qué? Yo podría haberle hecho así, pero no, yo también estaba emocionado, porque fue precioso. Y saber, algunas personas se me acercaron diciendo, pastor, mi visita oró, y yo lo escuchaba orar, se me pararon los pelos mientras mi visita oraba, es lo que yo buscaba. Bueno, se sembró la semilla, y eso hay que dar gracias a Dios. Gente creyó en algo que todavía no ha visto. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que dése cuenta que así también en los tiempos de Israel algunos han rechazado. Hay gente hoy día que ha sacado a Dios de sus vidas. Conozco gente que inclusive la Navidad es un tiempo de tristeza. ¿Por qué no se dan cuenta de que la Navidad, ojo, no es para nosotros? La Navidad es para Él. Y hay gente que pasa tiempos tristes porque tuvieron infancias difíciles en Navidad. Algunos han perdido seres queridos en Navidad y toman la Navidad como un día oscuro. Déjeme decirle que es el día de mayor resplandor que hubo en la tierra. Que se iluminaron los cielos, dice el libro de Lucas, por ejemplo. Y dice que los ángeles bajaron y cantaron, gloria a Dios en las alturas. Llegó la paz, buena paz, llegó sobre la tierra. Y los pastores se asustaron que estaban ahí, vieron al ver todas las luces, cómo se alumbraban. Y a la final los ángeles le dicen, vayan y cuenten lo que ha sucedido. Si tú estás triste en esta Navidad, recuerda de que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y hay gente que necesita escuchar de Dios justamente por esas tristezas. Pero ¿qué hicieron estos magos, estos sabios? Actuaron en su convicción en la búsqueda del niño. Si usted se dio cuenta, en el texto que estábamos leyendo, los hombres vinieron del oriente a Jerusalén. Ellos posiblemente nunca habían ido a ese lugar y posiblemente no sabían nada. Un lugar peligroso en los tiempos antiguos, y la Biblia lo menciona también, que asaltaban a las caravanas. Ahora la Biblia también no dice de cuántas personas eran. La tradición dicen que son 3 y más encima le pusieron nombre. ¿Ha escuchado eso? Gaspar, Baltasar y Melchor.
La Biblia no dice nombres y tampoco dice la cantidad. La gente tiende a pensar que son 3 porque ¿cuántos regalos habían? Pero no es un regalo por... ¿Es un regalo o no? Hoy día, en Navidad, en esta noche, algunos van a regalar y le pusieron afuera en el nombre, Familia Sepúlveda. ¿Y cuántos regalos son? Y somos 9. Si fuéramos bíblicos, un regalo por cada rey mago, ¿no? No, estoy bromeando. Si usted se da cuenta que hayan venido 3 regalos, pueden haber sido 20 personas. Y lo más probable es que tienen que haber sido muchos. ¿Por qué? Porque cuando tenían que atravesar el desierto, hermano, era un tiempo de robo. Aparte llevaban cosas muy valiosas. El oro, el incienso y la mirra eran productos muy caros. Entonces tienen que haber venido un grupo grande, pero solamente se mencionan a estos 3 regalos, que saluden que son 3. No le ponga nombre a estos 3 magos porque la Biblia no menciona nombre. Y déjeme decirle también que tampoco entraron al pesebre porque entraron a la casa. Ellos no llegaron al alumbramiento. Ellos venían siguiendo. Así que, mi hermano, solamente te puedo decir que si usted en esta Navidad tiene que entender que esta Navidad es un tiempo de adorar, es un tiempo de sacrificio. Porque significa, ¿sabe cuántos más o menos ellos se cree dentro de la tradición? ¿Cuántos kilómetros recorrieron para llegar? Para poder llegar, si se cree que venían de Babilonia o que vendría siendo en el día de hoy Irak, ¿cuántos kilómetros hay de Irak más o menos a Jerusalén? Si hablamos de los bordes, estaríamos hablando de unos 700 kilómetros. Recorrieron 700 kilómetros y eso, por si acaso, era mucho tiempo en aquellos años. Hoy día usted para dice, no, pero 700 kilómetros es como de aquí a Talca, una cosa así. No, lo hacemos en un par de horas. Sí, pero arriba de un auto a 120 kilómetros por hora. Y con pavimento. Y con puentes. Pero pasar 700 kilómetros por tierra, donde no hay puentes, donde la quebrada hay que ir a dar la vuelta para poder pasarla, hermano, eran días y días y días. Y lo más probable, hasta meses, llevando una caravana. ¿Y iban ellos a algo que a lo mejor no existía? Ese es el sacrificio. Cuando usted hace un sacrificio por algo que no cree, es parte de la fe. Nos sacrificamos por Dios. Y este es el mensaje, por si acaso, que la Biblia nos demanda a nosotros, es que nosotros, si Él hizo todo por nosotros, ¿cuánto estamos haciendo nosotros por Él? Hoy día el Señor, nuestro Dios, está sentado a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra para ser nuestro abogado, nuestro único mediador entre Dios y nosotros, nuestro único mediador. Y recalco eso porque hoy día también, por una mala teología, se habla de que hay hartos mediadores. No, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. El único que puede llevar tus oraciones y presentárselas a Dios es Jesucristo. No hay nadie más que lo pueda hacer, aunque queramos atribuirle estas posibilidades a otro, pero déjeme decirle que aún aplicando la lógica, si ando buscando trabajo y me da la posibilidad de hablar con el portero o hablar con el dueño de la empresa, ¿con quién hablaría usted? O con el que contrata, con el de recursos humanos, o con el portero. Le dicen, escoge, hable con el portero o hable con el encargado de recursos humanos. ¿Con quién hablaría usted? Lógicamente, para buscar trabajo. Con el encargado. Entonces, ¿para qué voy a hablar con el portero? Con un mediador externo. Si tengo a Dios mismo. Vaya y ore a Dios y pídale en el nombre de Jesucristo que Él interceda por usted. Y Él lo hace. Y Él lo puede hacer. Porque es el abogado que tenemos de parte de Dios en el cielo, el que nos defiende, el que lleva nuestras causas.
el verdadero Señor realmente que obra en nuestra vida. Así que mira, yo te digo, hoy en la noche, en un rato más, muchos de nosotros nos sentaremos a una mesa. Muchos quizás abriremos algunos regalitos. Pero déjame decirte que a la final este día es el día más importante porque el Verbo se hizo carne. Así que este es el mensaje que las Escrituras han querido que nosotros hablemos. Mire por favor Mateo capítulo 28. ¿Se acuerda lo que hicieron los magos cuando llegaron y encontraron a Jesús? ¿Qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. Para que tengan en mente eso, le adoraron. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, le adoraron. Dice el versículo 16 de Mateo 28. El Señor Jesucristo, por si acaso, ya anteriormente había sido asesinado y había resucitado. Y aparece el Señor y dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice? Y lo mismo, se repite el mismo mensaje, cuando los sabios o los magos lo vieron, le adoraron. Pero ¿para qué? La adoración tiene que ver con algo más, pero algunos, que es normal, algunos que dicen, dudaban. ¿Alguien aquí ha dudado alguna vez de la existencia de Dios? Aparte de mí. ¿El resto no? Por eso estoy preguntando, si no hay problema. Nadie lo va a juzgar. Por eso yo estoy también diciendo, yo también he dudado de la existencia de Dios. En mi juventud dudé. Y eso me llevó a estudiar mucho más. Y eso me llevó a darme cuenta de que Dios sí existe para mí. Porque una de las peores cosas es quedarse con la duda. Y ahí es por eso que yo te hablo muchas veces y te hablo de ciencia, y podemos hablar de ciencia tranquilamente, porque yo te digo, mi fe, en un momento entendí que mi fe no podría ser una fe ciega. Mi fe tiene que tener un respaldo. Basta con creer, está bien. Si usted cree por fe nomás y esa es su fe suficiente, está súper bien. Pero hay otros que necesitábamos, en el caso mío, una evidencia detrás. Porque yo quería creer no solamente por creer, sino con un sustento. Y ahí me llevó a estudiar algunos muy buenos libros y darme cuenta increíblemente mira, mi hermano, en los últimos 20 años, los premios Nobel de ciencia, el 80% son creyentes. Porque cuando me dicen, no, es que la existencia de Dios, es que yo creo porque tiene que haber ciencia detrás, se tiene que comprobar. Y cuando yo te digo, los hombres más sabios sobre la tierra en ciencia, el 80% son creyentes. Como como Luis Pasteur, que creó la vacuna y todo lo demás, un gran creyente. Y te podría mencionar un montón de gente creyente. Y ahí yo empecé a estudiar y ver y darme cuenta de que sí, creemos en cosas que realmente existen. Creo en Dios. Pero tuve duda y es por eso que me llevó a investigar. Y es por eso que hoy día defiendo y enseño la existencia de Dios. Y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después que nosotros adoramos, después que nosotros conocimos a Dios, después de que los magos conocieron a Jesucristo,
El siguiente paso del Señor nos dice es que tenemos que compartir eso con otros. Hay que hablarle a otras personas. El nacimiento del Señor Jesucristo, si lo guardáramos en silencio, no tendría sentido. Y en especial, por si acaso, más que el nacimiento, tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros, y ya para ir cerrando, muchos de nosotros estábamos condenados a una muerte eterna. La Biblia nos habla muchas veces, nos va a hablar mucho del Hades, nos va a hablar mucho del Seol. Y yo sé que a lo mejor si tú eres nuevo aquí, estás escuchando palabras que son medias mitológicas para ti, pero no, es simplemente palabras en griego. Y esas palabras que encontramos como el Hades, como el Seol, se estaban refiriendo en la Biblia justamente al infierno, al lugar de quebrantos. Y si nosotros no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo, nosotros estaríamos yendo, y hoy día hay gente yendo a ese lugar. Mira lo que dice Romanos 3:23. Algunos se lo saben de memoria. ¿Sí o no? Tenía loco al niño a mi hermanito de la proyección el día de la obra. Porque cerrando, para que usted entienda, si nos está acompañando aquí, está por primera vez, quiero hacerte ver por qué el Señor Jesucristo nació y murió. Porque el nacimiento es bonito. Recién veía a mi hermano que llegó ahí con su hija. Ustedes, la mayoría no lo vio, pero yo vi a mi hermano con su hija. 2 meses. Aparte me parece que chiquita, salió chiquitita, ¿no? Ah, es prematura. Bueno. Así me gustan. Y ojalá así se quedaran. Nunca más se movieran de ahí. Pero estaba viendo tu chiquita, bonita, ahí con un cintillo, pero así chiquitita. ¿No? Ahora que me dices prematura, ahora claro entiendo. Preciosa. Y yo al tiro le digo a mi señora, Caro. Pues que adivinen qué le gusta a mi señora. La guagua, por ella hubiera tenido 11. Tuvimos 7, ¿no? Pero te digo, las guaguas, bonita guagua. Y bueno, eso es bonito, llama la atención, el nacimiento del Señor Jesucristo, las guaguas traen felicidad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que esa guaguita de hace 2000 años atrás, a los 33 años y medio, tenía que ser crucificada. Y ese bebé, a medida que fue creciendo, ¿él sabía a qué venía? ¿Él sabía que tenía que morir? Por eso le dijo a sus discípulos, aún no es el tiempo, pero pronto lo sabréis. Y le estaba anunciando su partida. Y al poco tiempo lo tomaron preso y fue crucificado. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó un niño a nacer? ¿Qué dice Romanos 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hace años atrás me hablaron de ese texto, me dijeron, y yo pregunté, ¿qué es lo que es la gloria de Dios? Es donde Dios habita, donde la manifestación de Dios, su gloria, está completa. Y a eso lo podemos ver en la Escritura, que donde es justamente la gloria de Dios. Es el cielo, es su presencia, es donde Dios habita, es ahí está. Entonces cuando me explicaban este texto, yo decía, por cuanto todos pecaron, ninguno va a poder estar en la gloria de Dios. Ay, si me muero, ¿dónde voy a estar? Si no voy a estar en su gloria, ¿dónde voy a estar si muero? En el Hades, en el lugar de tormento, en la soledad absoluta, que se dice que es el sufrimiento mayor, donde usted experimenta la soledad máxima y la ausencia de Dios máximo en su vida. Donde crujen los dientes, nos dice Mateo. Terrible día el que llegue a ese lugar. Pero todos íbamos a ese lugar. Y hoy día cuando se sienta a la mesa, dé gracias a Dios,
porque usted no va a estar en ese lugar si ha puesto su fe en Jesucristo. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado, lo decía recién Romanos 3:23, ¿cierto? Que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo que viene después, el apóstol Pablo nos vuelve a mencionar, porque la paga del pecado es muerte. Todo el que es pecador tiene que morir. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿por qué morimos? Por el pecado. Porque el pecado entró en el mundo, en la creación, a través de Adán. A través de Adán dice que todos pecaron producto del primer Adán, pero después podemos ser salvos por el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo. Por un hombre entró el pecado y todos somos pecados, pero por un hombre puede sacar el pecado, Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida. Entonces usted tiene dos cosas, tiene una muerte eterna y tiene una vida eterna. Hay gente que me ha dicho, a veces converso en la calle con gente en algún lugar, saben que uno pastor, a veces voy aquí a Contrumar y los niños que saben ahí, que me conocen, que son de aquí de la iglesia, me dicen, pastor, hágame una pregunta, y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Buenas preguntas. Y salta otro compañero y dice, tranquilo, se llama el mejor carrete que vamos a estar allá abajo. No, y yo les digo, no, ¿de dónde sacaste esa creencia? No, es que en Tom y Jerry vi... No, esa no es tu fuente. Po. Tom y Jerry no puede ser tu fuente. Po. Spike no puede ser tu fuente, ¿cierto o no? O sea, si aquí hay más de 7,000 promesas, profecías que se han ido cumpliendo una a una, y de 99 profecías que se han dicho o se han cumplido, y una de esas dice que va a haber un infierno, yo creo que hay un infierno. ¿Por qué voy a ser selectivo? ¿Por qué voy a decir, voy a creer solo en las cosas buenas que dice la Biblia? No, mi hermano. Y es por eso que la Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mi hermano, déjame decirte qué es lo que tienes que entender. En esta Navidad, dale gracias a Dios que obtuviste ese regalo. Si hay aquí personas que están escuchando esto por primera vez, es solamente que tú tienes que aceptar el regalo. ¿Tienes que pagar por el regalo? No. Porque si realmente tú piensas que tienes que... ¿Te imaginas yo el 28 pagando? Toma, ahí tenés 10 lucas, pásame el regalo. No, eso no es un regalo. Es como cuando usted va al supermercado, ¿cierto? Y dice, lleve esto y gratis esto. ¿Ha escuchado el término gratis? Es una gran mentira para vender. Le digo algo, la salvación es gratis para usted. No tiene que pagar nada. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo por usted. Tiene que creer en Cristo solamente. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Mire lo que dice Romanos 5, versículo 8. Dígalo fuerte, por favor, en esta mañana, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Cristo tomó mi lugar. Yo era el pecador que debería haber sufrido, haber sido puesto en la cruz, figurativamente. Pero no, Cristo dijo, yo voy a tomar tu lugar. Pero ¿cómo yo puedo tomar tu lugar? Cree en mí, ten fe en mí. Ten fe en mí, cree en mí. Y yo voy a tomar tu lugar. Y el que va a sufrir la condenación voy a ser yo, no tú. Y tú vas a ir a la presencia de mi Padre. ¿Sigo siendo pecador? Sí. ¿Por qué no se trata de lo que yo haga? Se trata de lo que Él hizo. Por eso el cielo no se merece. Hay gente que dice, no, es que no se merece el cielo. Ese hombre no se merecía el cielo. Nadie se merece el cielo. Todos son pecadores.
Y el que realmente no se merecía una muerte era Cristo, pero por amor lo hizo. Porque amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice Juan 3:16. Entonces, en esta Navidad, realmente, ¿qué estamos celebrando? Entonces, te quiero preguntar, y ya cerrar, ¿usted se considera entonces un sabio? Para poder encontrar a Cristo, para poder adorarlo y aceptarlo como su Salvador, déjeme decirlo, que usted tiene que ser sabio. Pero no con la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo, el Señor nos iba a demostrar que aquellos que se hacían llamar sabios, en especial grandes teólogos judíos que habían en aquel tiempo, como los fariseos o los saduceos, el Señor se vino a jactar de ellos y decir, mira, esta persona fue más sabia que ti. ¿Por qué? Porque creyó en mí, porque me aceptó y hoy día es mi hijo. No tuvo grandes evidencias, solo creyó. ¿Acaso usted, como los sabios, ha venido a Él a encontrarlo y adorarlo en su propia vida? ¿Está adorando realmente a Dios en su vida en estos días? Los hombres sabios, al recibir el mensaje divino, inmediatamente salieron en la búsqueda del niño. ¿Usted está buscando al niño? ¿Está buscando a Jesús? Déjeme decirles que quizás usted ha escuchado o leído el mensaje divino y una vez que lo escuchó, recibió el mensaje, ¿ha buscado a Cristo? A lo mejor usted ya lo encontró y lo tiene en su corazón y lo tiene en su vida. En otras palabras, has creído. Pero déjame decir que una vez que creas, tienes que justamente ser alguien que le cuente a otro de que hay un Salvador. El Señor dijo en su palabra que al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no hace discriminación de nadie. De las cosas que hayas hecho, de situaciones en tu vida, no interesa, porque Él las pagó en la cruz. Entonces, si usted es un hombre o una mujer sabia, le digo algo, entonces tiene que creer en el mensaje de salvación. Y si ha encontrado al Salvador, entonces adore. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana, de poder estudiar y escuchar un poquito de la historia, de lo que sucedió hace 2000 años atrás, pero también de lo que sucede en este día, en estos tiempos. El recordar y entender que el Señor Jesucristo sigue vigente y va a estar vigente eternamente, hasta el fin de los siglos, eternamente. Por eso, mi Señor, te pido en el nombre tuyo que en este día en especial hagamos memoria y recordemos en cada uno de nosotros lo que está sucediendo en nuestros hogares, en Navidad, lo que está pasando en nuestra vida, y no olvidarnos del sentido, del propósito real de lo que es la Navidad. Doy gracias a Dios que podemos estar aquí en la casa de Dios y quizás más tarde en nuestros hogares, estar en una cena, compartiendo con los amigos, con la familia, quizás abriendo un par de regalos con los niños, con los adultos. Pero Padre, que tú te sientas honrado en esta noche, que tú te sientas adorado en esta noche por todos los que nos juntemos y compartamos y no nos olvidemos del sacrificio grande que hiciste. Llegaste como un niño, pero después a tus 33 años y medio moriste por nosotros. Padre mío, creo que los que hemos creído en ti, ahora entendemos realmente lo que era la sabiduría que tuvieron esos magos, esos sabios que fueron a ti. Y te pido, Dios, en esta hora que haya mucha más gente sabia que pueda creer en Jesucristo. Tú eres el único que puede interceder por nosotros. Tú fuiste el que moriste en la cruz por nosotros. Y quizás
Tú tomaste una decisión por Cristo hace mucho tiempo, pero quizás no le estás adorando como se debe adorar. Quizás pusiste tu fe en Jesucristo y Él te salvó por su gracia, pero no le estás adorando con tu vida. Te animo a que a lo mejor tomes una decisión y empieces a adorar a Dios como se debe. No te justifiques en la vida, en los sucesos, no te justifiques en situaciones que pasamos, solamente adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si hay alguien también en esta mañana, en este lugar, que nunca había escuchado o entendido lo que realmente significaba que Cristo había muerto en la cruz, puede hacer un día de reflexión y entender que puede tener vida eterna si pone toda su fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, irás al cielo. Serás salvo de la condenación. Y quizás en esta hora Dios está golpeando tu puerta, está golpeando tu corazón para que le des un espacio, para que le dejes entrar a tu vida y que sea el Señor de tu vida. Independiente de la religión que practiques, independiente de en qué lugar asistes, lo que Dios busca personas que crean en Él. La religión no va a salvar a nadie, solo Jesucristo salva. Así que mi Señor obra en el corazón de los que estamos aquí para tomar decisiones y a lo mejor tomar en cuenta que este 2024 le adoraremos en espíritu y en verdad. Pero también, si hay alguien que no sabe a dónde va a ir cuando muera, quizás Dios en este día te ha traído a este lugar para que recibas el mejor regalo, que puedas comprender y entender que Jesucristo te puede salvar eternamente. Quisiera preguntar con los que estamos aquí si alguien diría: me gustaría terminar orando por aquellas personas. Solamente házmelo saber nomás. Si tú te gustaría vivir eternamente y te gustaría entender que Cristo murió por ti y puedes vivir eternamente, Dios da la capacidad en nosotros de creer en lo que no hemos visto. Me gustaría orar por ti. Alguien que diga: pastor, yo no sabía o yo no sé a dónde voy a ir al final de mis días. Yo no sé si voy a ir al cielo, pero quiero que el Espíritu Santo, quiero que Dios hable a mi vida, me enseñe y pueda comprender que no necesito hacer nada porque Cristo ya lo hizo. Me gustaría orar por ti solamente. Y si me pudieras alzar la mano para saber, gracias, que Dios te bendiga. Voy a orar por aquellos, que Dios te bendiga, varón. Alguien más que diría: pastor, ore por mí solamente. Mencióneme ahí en su oración. Alguien más que diría: pastor, ore por mí. Amén. Y alguien que necesite oración en este lugar. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Ok. Amén, amén, amén. Voy a hacer 2 oraciones. Por los que alzan su mano, que tienen alguna petición, y por aquellos que quieren conocer a Cristo y quieren reafirmar su condición de fe, de creencia. Padre, gracias Dios, en el nombre tuyo damos y terminamos esta oración, Dios. Primeramente, para aquellos que mostraban su mano, su palma en alto para decir: quiero saber dónde voy a pasar la eternidad, quiero estar convencido de aquello. Que el Espíritu Santo le esté dando sabiduría, claridad a las personas que les van a hablar, le van a dar testimonio, que también tú le estés ocupando a ellos para que puedan llevar el mensaje de salvación a sus corazones, pero hacer entender que siempre el que va a salvar va a ser Jesucristo. Así que oramos para que a lo mejor en el día de hoy sea el mejor regalo que podrían obtener en su vida, el regalo de la salvación. Pero también, Dios, oro por aquellos que han alzado su mano
Tú conoces sus peticiones, lo que está sucediendo en su corazón. Quizás están dando gracias por algo, a lo mejor están pidiendo por algo, a lo mejor están tomando un compromiso por algo. Señor, tú que lo conoces todo, sabes lo que está sucediendo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estas peticiones que ponemos aquí sean puestas a tus pies, Dios, para que tú hagas conforme a ellas como tú quieras. ¿Quién soy yo para decirte a ti cómo tienes que hacer? ¿Cómo acaso el barro, la taza de barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Por eso vamos en oración a ti y nos ponemos a tus pies para que hagas conforme a tu voluntad. Obra, Dios, en nuestras vidas y que realmente este día no nos olvidemos que es uno de los días más importantes, recordar que se trata de ti y te adoremos. Bendice, Señor, este tiempo y a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.